Una administradora arrogante destruyó la cerca de mi gallinero mientras yo tomaba café. Cuando vi a mis 50 gallinas premiadas en peligro, algo despertó dentro de mí. El jardín impecable de la casa club del fraccionamiento se convirtió en el escenario de una invasión que nadie olvidará. Plumas, cacareos y el pánico de la administradora alérgica transformaron la reunión mensual en un caos inolvidable. Una historia de venganza, justicia y aves decididas que cambiará tu visión sobre los condominios para siempre. Dale like y comenta. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando una abogada jubilada de 63 años pierde la paciencia? Pues sí, mis queridos, no es una escena bonita de ver, especialmente cuando esa abogada, yo en este caso, tiene 50 gallinas de raza y una administradora sangrona queriendo hacerse la dueña del fraccionamiento. Prepárense, porque esta historia va del café mañanero al caos gallináceo, con todo y plumas volando por doquier. Era una tranquila mañana de domingo. Estaba en mi terraza, disfrutando mi cafecito caliente, vestida con mi bata de flores que me regalaron mis nietas, cuando escuché un ruido infernal de máquinas. Nada como que te rompan la paz temprano, ¿verdad? Corrí a ver qué estaba pasando y casi me da un infarto. Doña Beatriz, nuestra ilustrísima administradora del fraccionamiento Jardines del Sol, estaba allí, en toda su gloria, con una sonrisita más falsa que un billete de 30 pesos, supervisando a un equipo de trabajadores que derribaba sin piedad la cerca de mi gallinero. ¿Qué diablos cree que está haciendo?, grité desde la ventana, todavía sosteniendo mi taza de café, que casi se me cae del susto. 40 años litigando para los peces gordos de Querétaro, y ahora en mi jubilación, ¿tengo que aguantar a una señora pretenciosa invadiendo mi propiedad? Ah, no. Esto no se iba a quedar así, solo mejorando el aspecto visual de nuestro fraccionamiento, doña Guadalupe, respondió ella con esa voz chillona que me sacaba de quicio. Esa cerca y esas aves están devaluando nuestras propiedades. El comité decidió que tienen que irse. ¿Qué comité? ¿Qué decisión? Yo participaba en todas las reuniones de vecinos, más que nada porque era la única diversión que teníamos por aquí además del bingo de los miércoles. Y nunca se había discutido absolutamente nada sobre mi gallinero. De hecho, todo el mundo adoraba mis huevos de rancho. Doña Josefina del edificio 3 solo hacía sus panes de elote con ellos. Don Antonio, el de la caseta de vigilancia, se llevaba cada semana una docena para su esposa. Hasta el nieto de la arpía de Beatriz venía a alimentar a mis niñas los domingos. Bajé las escaleras más rápido de lo que mis rodillas me permitían, ignorando las punzadas en la cadera sobre las que mi ortopedista siempre me advertía. Cuando llegué al patio, la mitad de la cerca ya estaba en el suelo, y mis gallinas, Gertrudis, Clotilde, Odette y todas las demás, cada una bautizada con el nombre de una gran mujer que admiré durante mi vida, cacareaban desesperadas, sin entender lo que estaba pasando. «Usted no tiene autoridad para hacer esto», grité plantándome frente al trabajador que sostenía un mazo. «Esto es allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada y alteración del orden. Puedo citar al menos 15 artículos del Código Civil que usted está violando ahora mismo». Beatriz solo puso los ojos en blanco. Se arregló, ese cabello rubio oxigenado que parecía peluca de carnaval, e hizo un gesto de desdén con las manos llenas de anillos. «Querida, yo soy la administradora. Yo decido qué es lo mejor para el fraccionamiento. Y esas aves son un problema estético y de salubridad. Además, el reglamento prohíbe animales de granja». ¿Qué reglamento? ¿El mismo que dice que no se pueden hacer obras los domingos? ¿O el que exige aprobación de la asamblea para cualquier modificación estructural?, repliqué, sintiendo que me hervía la sangre. ¿Saben ese momento en que sientes que te sube la presión y casi ves todo rojo? Pues así estaba. 63 años de vida, 40 de ellos en la abogacía, enfrentando jueces severos y fiscales prepotentes. Y ahora tenía que aguantar a una administradora que probablemente no sabía ni la diferencia entre un amparo y una orden de tacos al pastor. Mientras discutíamos, mis gallinas aprovecharon la cerca derribada y comenzaron a escapar.
Primero fue Simón, mi Plymouth Rock moteada más traviesa. Luego Cecilia, una gallina de Guinea negra que tenía más personalidad que muchos seres humanos. En cuestión de minutos, el caos se había desatado. Gallinas corriendo por todos lados, Beatriz gritando como si hubiera llegado el apocalipsis, los trabajadores intentando, sin éxito, capturar a las fugitivas. Y ahí, amigos míos, vino la epifanía. Mientras observaba aquel pandemonio, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea deliciosamente maligna, de esas que solo una mente entrenada para encontrar recovecos legales podría concebir. Si Beatriz pensaba que mis gallinas eran un problema estético, tal vez debería conocerlas mejor. Mucho mejor. En lugar de correr tras mis aves, volví tranquilamente a casa. Tomé mi teléfono y llamé a mi viejo amigo Gerardo, que había sido actuario en el juzgado y ahora era mi compañero de dominó los jueves por la tarde. Gerardo, necesito que investigues algo para mí con urgencia. Quiero el reglamento interno del condominio completo, especialmente la parte sobre reuniones del comité y aprobación de obras. En los días siguientes, recogí a mis gallinas con la ayuda de algunos vecinos que se pusieron de mi lado. Improvisé un cercado temporal en el fondo de la casa, pero aquello no era vida para mis niñas. Estaban acostumbradas al espacio, a la calidad. Tenía gallinas de raza, Orpington, Plymouth Rock, Sussex, Brahma. Cada una valía más que ese trajecito de poliéster que Beatriz usaba en las reuniones del fraccionamiento. La venganza, dicen los antiguos, es un plato que se sirve frío. Pero yo, sinceramente, siempre he preferido mis platos bien calientes como buena mexicana. Por eso no esperé mucho para actuar. Esa misma semana había una reunión mensual de vecinos, seguida de un evento benéfico organizado por la propia Beatriz para recaudar fondos para una remodelación del salón de eventos, remodelación que nadie había pedido, por cierto. Aquella mañana me desperté temprano, alimenté a mis niñas con un maíz especial que había comprado en el tianguis, les di agua fresca y hablé con cada una de ellas explicándoles el plan. Deben estar riéndose, pensando que soy una vieja loca que habla con gallinas, y tal vez lo sea, pero después de vivir sola durante 15 años desde que mi Antonio falleció, estas gallinas eran mi compañía, mi familia. Cada una tenía nombre, personalidad, historia. Clarisa, por ejemplo, era una gallina arisca que solo se acercaba a mí. Ruth, una Orpington dorada majestuosa, ponía los huevos más sabrosos que hayas probado en tu vida. A las 3 de la tarde, cuando la reunión estaba por comenzar, puse en práctica mi plan. Con la ayuda de don Juan, el jardinero que secretamente estaba enamorado de mí desde hacía décadas, no soy ciega, queridos, transportamos las 50 gallinas en grandes jaulas cubiertas hasta cerca de la casa club del fraccionamiento. El plan era simple. En el momento adecuado, durante la reunión, cuando Beatriz estuviera en la cúspide de su discurso sobre plusvalía del inmueble o cualquier tontería que inventara para justificar el derribo de mi cerca, liberaríamos a las gallinas. Todo iba según lo planeado. Desde la ventana lateral podía ver la reunión en curso. Beatriz gesticulaba animadamente, señalando diapositivas con gráficos que probablemente no significaban nada. Las señoras del evento benéfico, todas uniformadas con sus trajes sastre, color pastel y collares de perlas, asentían con la cabeza como esos perritos de tablero de coche. Le di la señal a don Juan. En cuestión de segundos, las puertas se abrieron y mis 50 gallinas invadieron el recinto como un ejército emplumado, sediento de justicia. Oh, el caos, la hermosa confusión. Nunca pensé que vería algo tan glorioso en mis 63 años de vida. Cecilia, mi gallina de Guinea más atrevida, voló directamente a la mesa central, derribando la jarra de agua sobre los papeles de Beatriz. Simona y Ruth comenzaron a picotear las bolsas Chanel de imitación de las que las señoras del evento tanto se enorgullecían. Sí, yo sabía que eran falsas. Vamos a Miami una vez al año, queridos. Sabemos reconocer una Chanel auténtica. Margarita, mi gallina Brahma gigante, se plantó majestuosamente en el centro de la sala, como si presidiera una nueva asamblea.
Pero el verdadero espectáculo fue Beatriz. Aparentemente, nuestra administradora tenía un pequeño secreto que no compartía con nadie. Era violentamente alérgica a las plumas. En segundos, su cara se le hinchó como un globo. Comenzó a estornudar sin control y su rímel caro se le corrió formando surcos negros en sus mejillas llenas de botox. ¡Ah, chus! ¡Quiten a estas! ¡Ah, chus! ¡A estas criaturas! ¡Ah, chus! ¡De aquí!, gritaba entre estornudos mientras intentaba, sin éxito, subirse a una silla para escapar de mis niñas, que, debo confesar, parecían tener un interés particular en perseguirla. Los animales son intuitivos, dicen. Sienten a quien no les agrada. Me quedé observando por unos minutos, deleitándome con la escena. Las señoras corrían de un lado para otro, gritando como si estuvieran en una película de terror. Los pocos hombres presentes intentaban, sin éxito, capturar a las gallinas, que demostraban ser sorprendentemente hábiles para esquivar manos desesperadas. Los guardias de seguridad del fraccionamiento, pagados para lidiar con emergencias, claramente no habían sido entrenados para el escenario de invasión de gallinas. Finalmente, decidí presentarme. Entré por la puerta principal como una reina, caminando lentamente, usando mi mejor conjunto de lino azul claro y mi collar de perlas auténticas que heredé de mi abuela. Me detuve en medio de la sala, aclaré la garganta y, en 1900, mi mejor tono de abogada litigante, dije: «Buenas tardes, vecinos. Veo que están conociendo a mis gallinas, ya que la administradora decidió, sin consultar a la asamblea y violando varios artículos de nuestro propio reglamento interno, que ya no podían tener su espacio privado. Me pareció justo traerlas a un ambiente más social». Silencio total. Hasta las gallinas parecieron detenerse para escucharme. Estas son mis niñas. 50 gallinas de raza. Cada una vale más que un mes de cuota de mantenimiento. Ellas producen los huevos que ustedes tanto aprecian en los panes de elote de Doña Josefina, en los quiches del brunch dominical, en las cremas que la doctora Carmen receta para su piel. Fueron ellas las que pagaron la universidad de mi nieta menor, ¿sabían? Ahora están sin casa porque nuestra administradora decidió que una cerca bien cuidada, pintada y florida devaluaba nuestro fraccionamiento. Beatriz intentó hablar, pero fue interrumpida por otro estornudo violento. Aproveché la pausa. Mientras deciden qué hacer con este problema, que aparentemente nadie sabía que existía hasta la semana pasada, voy a dejar que mis niñas disfruten del jardín del fraccionamiento. Después de todo, si no pueden tener su propio espacio, que disfruten del área común que mi cuota de mantenimiento también ayuda a mantener. Con eso, salí tan majestuosamente como entré, dejando atrás el caos emplumado y a una Beatriz roja de ira y de alergia. Esa fue solo la primera batalla de una guerra que duraría 9 largos meses. 9 meses de estrategias, giros inesperados, alianzas inesperadas y, finalmente, una resolución que ninguno de nosotros podría haber imaginado al principio. En los días siguientes a la gran invasión de las gallinas, como se conoció en 1900, el fraccionamiento, Beatriz contraatacó. Primero prohibió la venta de mis huevos entre los vecinos, una tradición de 15 años que complementaba mi jubilación. Luego, puso guardias a rondar mi casa, supuestamente para garantizar que las aves permanecieran en el perímetro designado. Como si mis gallinas fueran criminales de alta peligrosidad. Ese fue mi primer gran obstáculo. Sin los ingresos de los huevos, ¿cómo mantendría el cuidado especializado de mis gallinas? Petunia, mi Sussex moteada, necesitaba un alimento especial por un problema digestivo. Virginia, una Plymouth blanca majestuosa, estaba en tratamiento con el veterinario por una infección en la pata. 50 gallinas de raza no se mantienen con migajas, pero no llegué a los 63 años siendo fácilmente derrotada. Si Beatriz quería jugar sucio, yo podía mostrarle cómo una abogada jubilada con tiempo libre y muchos contactos jugaba ese juego. Mi primer movimiento fue llamar a mi antigua pasante, ahora una abogada brillante especializada en derecho condominal. Eloísa, querida,
Necesito que investigues todos los casos de abuso de autoridad de administradores de condominios en el estado de Querétaro en los últimos 10 años. Y también quiero saber exactamente cuáles son los límites de la autoridad de un administrador sin consulta previa al comité. Mientras Eloísa trabajaba en la parte legal, yo comencé a cultivar alianzas dentro del fraccionamiento. Doña Josefina, la mejor repostera del edificio 3, estaba furiosa porque sus panes de elote, famosos en toda la región, simplemente no quedaban iguales con huevos comprados en el supermercado. Es un absurdo, doña Guadalupe. 30 años haciendo el mismo pan y ahora parece que estoy horneando cartón. Josefina organizó una recolección de firmas exigiendo el regreso inmediato de la venta de mis huevos. Para mi sorpresa, más del 80% de los vecinos firmaron. Aparentemente, no era solo Josefina quien dependía de mis huevos de rancho. Doña Margarita los usaba para sus mascarillas faciales caseras. Don Alberto juraba que eran los únicos que no le daban acidez. Y hasta la joven Patricia, la chica fitness del edificio 5, compraba 2 docenas por semana para sus omelets de claras. Mientras tanto, el pobre don Juan, el jardinero enamorado, tenía sus propios problemas. Beatriz descubrió que él me había ayudado en el ataque y amenazó con despedirlo. Lo que ella no sabía es que don Juan estaba protegido por leyes laborales más antiguas que el propio fraccionamiento y que yo tenía todos los documentos necesarios para garantizar que recibiera una indemnización capaz de comprar un rancho entero si lo despedían injustamente. Doña Lupe, me dijo una tarde, mientras fingía podar los rosales cerca de mi ventana para que pudiéramos hablar, la doña Beatriz anda loca. Ayer la vi hablando con unos hombres de traje en el jardín trasero, donde está su gallinero. Estaban midiendo todo, tomando fotos. Aquello encendió una alerta roja en mi cabeza. ¿Qué estaría planeando Beatriz? Fue entonces cuando decidí que necesitaba información interna. ¿Y quién mejor para conseguirla que mi nieta Mariana, estudiante de periodismo y maestra, en hacer que la gente hable más de la cuenta? El fin de semana siguiente, Mariana apareció para la comida del domingo, algo que raramente hacía, ocupada con sus prácticas y fiestas universitarias. Pero el llamado de la abuela en peligro era demasiado fuerte. «Abue, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Parece trama de telenovela de las 7», se rió mientras me ayudaba a alimentar a las gallinas en nuestro improvisado gallinero en el fondo de la casa. «Mariana, mi flor, tu abuela pasó 40 años resolviendo casos mucho más complicados que este. Solo quiero que uses tu encanto periodístico para descubrir qué está tramando esa rubia oxigenada». Y así, Mariana se infiltró como voluntaria en el comité del próximo evento benéfico del fraccionamiento, un bingo cuyos fondos irían para una revitalización paisajística que nadie había pedido. En menos de una semana, volvió con información valiosa. «Abuela, no lo vas a creer. La administradora está negociando con la constructora Horizonte para vender parte del área verde donde estaba tu gallinero. Quieren construir una nueva torre de departamentos y ella recibiría una comisión por consultoría. Bingo. No era sobre estética, no era sobre el reglamento, no era sobre salud pública, era sobre dinero, como siempre. Beatriz quería vender un pedazo del fraccionamiento que pertenecía a todos los propietarios para beneficio propio. Con esta información en mano comencé a preparar mi golpe maestro. Necesitaba pruebas concretas y un momento perfecto para exponer a Beatriz. Fue cuando el destino decidió echarme una mano. A principios del tercer mes de esta guerra silenciosa, tuvimos una asamblea extraordinaria para discutir la dichosa revitalización paisajística. Beatriz estaba en su elemento, presentando diapositivas llenas de imágenes de jardines sofisticados, fuentes ornamentales y un absurdo espacio zen que nadie mayor de 40 años usaría. Cuando llegó el momento de las preguntas, levanté mi mano educadamente. Beatriz dudó visiblemente antes de darme la palabra, pero no podía ignorarme frente a todos. «Doña Beatriz, antes de votar cualquier remodelación, me gustaría entender mejor por qué la cerca de mi gallinero fue derribada sin consulta previa a la asamblea, dado que el artículo 23 de nuestro reglamento interno
establece claramente que cualquier alteración en áreas privativas que impacten visualmente el condominio debe ser aprobada en asamblea con al menos 2/3 partes de los votos. Silencio incómodo. Beatriz carraspeó. Como ya expliqué anteriormente, aquello era una cuestión urgente de salud pública y estética condominal que... Y también, interrumpí, sonriendo dulcemente, me gustaría saber por qué usted se ha estado reuniendo con representantes de la constructora Horizonte para discutir la venta de parte de nuestra área verde sin comunicarlo al comité, ya que el artículo 45 establece que cualquier negociación que involucre áreas comunes exige la aprobación unánime de los propietarios. El rostro de Beatriz se puso blanco como el papel. Los miembros del comité se miraron entre sí, confundidos. Claramente, no sabían de esa negociación. Yo no sé de qué está hablando. Beatriz intentó desviar el tema, pero su voz falló. Fue entonces cuando mi nieta Mariana, sentada estratégicamente al fondo de la sala, levantó la mano. Si me permiten, tengo aquí copias de correos electrónicos intercambiados entre doña Beatriz y el director comercial de la constructora Horizonte, fechados en las últimas 3 semanas, discutiendo específicamente la venta de un área de 2.000 metros cuadrados en la parte sur del fraccionamiento, exactamente donde estaba el gallinero de mi abuela, por 5 millones de pesos, con una comisión por intermediación del 15% para la administradora. Caos total. Los vecinos comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Los señores que jugaban dominó todas las tardes bajo los mangos centenarios que serían derribados para la nueva construcción, se levantaron indignados. Doña Josefina comenzó a llorar, pensando en el fin de sus premiados panes de elote. Don Alberto, el contador jubilado que era del comité, exigía ver los documentos. Beatriz intentaba defenderse, pero cada palabra la hundía más. Fue entonces cuando el doctor Claudio, el vecino más antiguo del fraccionamiento y respetado juez jubilado, pidió la palabra. En 50 años viviendo en Jardines del Sol, jamás vi tamaño abuso de confianza. Propongo la inmediata suspensión de doña Beatriz del cargo de administradora y la formación de una comisión temporal para investigar estas acusaciones. La votación fue casi unánime. Solo las 3 amigas inseparables de Beatriz, que, casualmente, habían recibido departamentos remodelados recientemente sin que nadie entendiera cómo pagaron la obra, votaron en contra. Debería haber estado exultante con la victoria, pero, para ser sincera, sentí un poco de lástima por Beatriz en ese momento. Parecía tan pequeña saliendo de la sala, los hombros caídos, el rostro rojo de vergüenza. En ese instante, recordé las palabras de mi difunto esposo. Lupe, la mejor victoria no es la que destruye al enemigo, sino la que lo convierte en amigo. Pero bueno, todavía no estaba lista para tanto altruismo. Mis gallinas seguían sin un gallinero adecuado después de todo. En las semanas siguientes, el fraccionamiento entró en un periodo de calma tensa. Una comisión provisional asumió en lugar de Beatriz, liderada por doña Carmen, una médica jubilada que tenía el don de hacer que todo pareciera más simple de lo que realmente era. Mi gallinero comenzó a ser reconstruido, esta vez con un proyecto arquitectónico aprobado en asamblea que lo convertía en una especie de atracción turística del fraccionamiento. Los niños podían visitar, aprender sobre las gallinas e incluso ayudar a recoger los huevos los fines de semana. Beatriz, por su parte, se mantenía recluida en su departamento. Decían las malas lenguas, léase, doña Josefina y su círculo de informantes, que estaba demandando a la constructora por haberla inducido a error. Otros aseguraban que estaba planeando mudarse. Yo, sinceramente, no le daba mucha importancia. Estaba demasiado ocupada reorganizando mi pequeño negocio de huevos de rancho, que ahora tenía hasta lista de espera. Fue cuando el destino, ese guionista impredecible, decidió dar otro giro a nuestra historia. El pronóstico del tiempo anunció la peor tormenta de los últimos 50 años para nuestra región. La alerta era grave. Vientos de más de 100 kilómetros, lluvias torrenciales, posibles inundaciones. Nuestro fraccionamiento, Jardines del Sol, ubicado en una zona baja, era particularmente vulnerable.
Mi gallinero todavía estaba en construcción, con solo los cimientos y parte de la estructura listas. No había forma de proteger adecuadamente a mis niñas de una tormenta de esa magnitud. Comencé a entrar en pánico. 50 gallinas, muchas mayores como yo, algunas con problemas de salud, no sobrevivirían si se quedaban expuestas a esas condiciones. Intenté improvisar una solución. Tal vez podría llevarlas a mi cochera, pero era demasiado pequeña. Pensé en pedir ayuda a los vecinos, distribuyendo algunas gallinas en cada casa, pero muchos estaban de viaje, huyendo de la tormenta. Don Juan ofreció su bodega de herramientas, pero era vieja y tenía goteras por todos lados. En la víspera de la tormenta, cuando ya estaba casi aceptando que perdería a algunas de mis queridas compañeras, alguien llamó a mi puerta. Era casi de noche y no esperaba visitas. Cuando abrí, casi me caigo de espaldas por la sorpresa. Beatriz estaba allí, parada en mi puerta, sin ese maquillaje exagerado, sin los tacones altos, sin la pose de reina del lugar. Parecía más pequeña, más vieja, más humana. «Doña Guadalupe», comenzó la voz desprovista de ese tono autoritario habitual. Supe de su problema con las gallinas y la tormenta. Me quedé en silencio esperando el golpe. ¿Vendría a regodearse? ¿A celebrar mi desgracia? El salón de eventos está desocupado desde que empezamos a planear la remodelación que ahora se canceló. Es espacioso, cerrado, seguro. Sus aves podrían quedarse allí durante la tormenta. Debo haber puesto una cara de absoluta desconfianza, porque rápidamente añadió: «Sé que no tengo derecho a pedir su confianza. Sé que me equivoqué y mucho, pero no soy un monstruo, doña Guadalupe. No quiero ver animales sufriendo si puedo evitarlo». Me quedé unos instantes en silencio, sopesando mis opciones. Confiar en Beatriz parecía una locura. Pero, ¿qué tenía que perder? Si era una trampa, como máximo seguiría en la misma situación desesperada. ¿Por qué está haciendo esto?, Ara pregunté finalmente. Ella suspiró profundamente. Porque necesito arreglar algunas cosas en mi vida, y tal vez ayudar a sus gallinas sea un comienzo. Aún desconfiada, acepté la oferta. Esa misma noche, con la ayuda de algunos vecinos y del fiel don Juan, transportamos a todas mis 50 gallinas al salón de eventos. Improvisamos perchas con mesas y sillas, esparcimos paja por el suelo, montamos comederos y bebederos. No era ideal, pero era seguro. La tormenta llegó con furia en la madrugada siguiente. Vientos aulladores, lluvia como nunca vi, truenos ensordecedores. Pasé la noche en vela, preocupada por mis niñas. Temprano por la mañana, a pesar de la lluvia que aún caía, decidí ir al salón a verificar cómo estaban. Para mi sorpresa, cuando una administradora arrogante destruyó la cerca de mi gallinero mientras yo tomaba café. Cuando vi a mis 50 gallinas premiadas en peligro, algo despertó dentro de mí. El jardín impecable de la casa club del fraccionamiento se convirtió en el escenario de una invasión que nadie olvidará. Plumas, cacareos y el pánico de la administradora alérgica transformaron la reunión mensual en un caos inolvidable. Una historia de venganza, justicia y aves decididas que cambiará tu visión sobre los condominios para siempre. Dale like y comenta. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando una abogada jubilada de 63 años pierde la paciencia? Pues sí, mis queridos, no es una escena bonita de ver, especialmente cuando esa abogada, yo en este caso, tiene 50 gallinas de raza y una administradora sangrona queriendo hacerse la dueña del fraccionamiento. Prepárense, porque esta historia va del café mañanero al caos gallináceo, con todo y plumas volando por doquier. Era una tranquila mañana de domingo. Estaba en mi terraza, disfrutando mi cafecito caliente, vestida con mi bata de flores que me regalaron mis nietas, cuando escuché un ruido infernal de máquinas. Nada como que te rompan la paz temprano, ¿verdad? Corrí a ver qué estaba pasando y casi me da un infarto. Doña Beatriz, nuestra ilustrísima administradora del fraccionamiento Jardines del Sol, estaba allí, en toda su gloria, con una sonrisita más falsa que un billete de 30 pesos, supervisando a un equipo de trabajadores que derribaba sin piedad
la cerca de mi gallinero. ¿Qué diablos cree que está haciendo?, grité desde la ventana, todavía sosteniendo mi taza de café, que casi se me cae del susto. 40 años litigando para los peces gordos de Querétaro, y ahora en mi jubilación, ¿tengo que aguantar a una señora pretenciosa invadiendo mi propiedad? Ah, no. Esto no se iba a quedar así, solo mejorando el aspecto visual de nuestro fraccionamiento, doña Guadalupe, respondió ella con esa voz chillona que me sacaba de quicio. Esa cerca y esas aves están devaluando nuestras propiedades. El comité decidió que tienen que irse. ¿Qué comité? ¿Qué decisión? Yo participaba en todas las reuniones de vecinos, más que nada porque era la única diversión que teníamos por aquí además del bingo de los miércoles. Y nunca se había discutido absolutamente nada sobre mi gallinero. De hecho, todo el mundo adoraba mis huevos de rancho. Doña Josefina del edificio 3 solo hacía sus panes de elote con ellos. Don Antonio, el de la caseta de vigilancia, se llevaba cada semana una docena para su esposa. Hasta el nieto de la arpía de Beatriz venía a alimentar a mis niñas los domingos. Bajé las escaleras más rápido de lo que mis rodillas me permitían, ignorando las punzadas en la cadera sobre las que mi ortopedista siempre me advertía. Cuando llegué al patio, la mitad de la cerca ya estaba en el suelo, y mis gallinas, Gertrudis, Clotilde, Odette y todas las demás, cada una bautizada con el nombre de una gran mujer que admiré durante mi vida, cacareaban desesperadas, sin entender lo que estaba pasando. «Usted no tiene autoridad para hacer esto», grité plantándome frente al trabajador que sostenía un mazo. «Esto es allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada y alteración del orden. Puedo citar al menos 15 artículos del Código Civil que usted está violando ahora mismo». Beatriz solo puso los ojos en blanco. Se arregló, ese cabello rubio oxigenado que parecía peluca de carnaval, e hizo un gesto de desdén con las manos llenas de anillos. «Querida, yo soy la administradora. Yo decido qué es lo mejor para el fraccionamiento. Y esas aves son un problema estético y de salubridad. Además, el reglamento prohíbe animales de granja». ¿Qué reglamento? ¿El mismo que dice que no se pueden hacer obras los domingos? ¿O el que exige aprobación de la asamblea para cualquier modificación estructural?, repliqué, sintiendo que me hervía la sangre. ¿Saben ese momento en que sientes que te sube la presión y casi ves todo rojo? Pues así estaba. 63 años de vida, 40 de ellos en la abogacía, enfrentando jueces severos y fiscales prepotentes. Y ahora tenía que aguantar a una administradora que probablemente no sabía ni la diferencia entre un amparo y una orden de tacos al pastor. Mientras discutíamos, mis gallinas aprovecharon la cerca derribada y comenzaron a escapar. Primero fue Simón, mi Plymouth Rock moteada más traviesa. Luego Cecilia, una gallina de Guinea negra que tenía más personalidad que muchos seres humanos. En cuestión de minutos, el caos se había desatado. Gallinas corriendo por todos lados, Beatriz gritando como si hubiera llegado el apocalipsis, los trabajadores intentando, sin éxito, capturar a las fugitivas. Y ahí, amigos míos, vino la epifanía. Mientras observaba aquel pandemonio, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea deliciosamente maligna, de esas que solo una mente entrenada para encontrar recovecos legales podría concebir. Si Beatriz pensaba que mis gallinas eran un problema estético, tal vez debería conocerlas mejor. Mucho mejor. En lugar de correr tras mis aves, volví tranquilamente a casa. Tomé mi teléfono y llamé a mi viejo amigo Gerardo, que había sido actuario en el juzgado y ahora era mi compañero de dominó los jueves por la tarde. «Gerardo, necesito que investigues algo para mí con urgencia. Quiero el reglamento interno del condominio completo, especialmente la parte sobre reuniones del comité y aprobación de obras». En los días siguientes, recogí a mis gallinas con la ayuda de algunos vecinos que se pusieron de mi lado. Improvisé un cercado temporal en el fondo de la casa, pero aquello no era vida para mis niñas. Estaban acostumbradas al espacio, a la calidad. Tenía gallinas de raza, Orpington, Plymouth Rock, Sussex, Brahma. Cada una valía más que ese trajecito de poliéster que Beatriz usaba en las reuniones del fraccionamiento.
La venganza, dicen los antiguos, es un plato que se sirve frío. Pero yo, sinceramente, siempre he preferido mis platos bien calientes como buena mexicana. Por eso no esperé mucho para actuar. Esa misma semana había una reunión mensual de vecinos, seguida de un evento benéfico organizado por la propia Beatriz para recaudar fondos para una remodelación del salón de eventos, remodelación que nadie había pedido, por cierto. Aquella mañana me desperté temprano, alimenté a mis niñas con un maíz especial que había comprado en el tianguis, les di agua fresca y hablé con cada una de ellas explicándoles el plan. Deben estar riéndose, pensando que soy una vieja loca que habla con gallinas, y tal vez lo sea, pero después de vivir sola durante 15 años desde que mi Antonio falleció, estas gallinas eran mi compañía, mi familia. Cada una tenía nombre, personalidad, historia. Clarisa, por ejemplo, era una gallina arisca que solo se acercaba a mí. Ruth, una Orpington dorada majestuosa, ponía los huevos más sabrosos que hayas probado en tu vida. A las 3 de la tarde, cuando la reunión estaba por comenzar, puse en práctica mi plan. Con la ayuda de don Juan, el jardinero que secretamente estaba enamorado de mí desde hacía décadas, no soy ciega, queridos, transportamos las 50 gallinas en grandes jaulas cubiertas hasta cerca de la casa club del fraccionamiento. El plan era simple. En el momento adecuado, durante la reunión, cuando Beatriz estuviera en la cúspide de su discurso sobre plusvalía del inmueble o cualquier tontería que inventara para justificar el derribo de mi cerca, liberaríamos a las gallinas. Todo iba según lo planeado. Desde la ventana lateral podía ver la reunión en curso. Beatriz gesticulaba animadamente, señalando diapositivas con gráficos que probablemente no significaban nada. Las señoras del evento benéfico, todas uniformadas con sus trajes sastre, color pastel y collares de perlas, asentían con la cabeza como esos perritos de tablero de coche. Le di la señal a don Juan. En cuestión de segundos, las puertas se abrieron y mis 50 gallinas invadieron el recinto como un ejército emplumado, sediento de justicia. Oh, el caos, la hermosa confusión. Nunca pensé que vería algo tan glorioso en mis 63 años de vida. Cecilia, mi gallina de Guinea más atrevida, voló directamente a la mesa central, derribando la jarra de agua sobre los papeles de Beatriz. Simone y Ruth comenzaron a picotear las bolsas Chanel de imitación de las que las señoras del evento tanto se enorgullecían. Sí, yo sabía que eran falsas. Vamos a Miami una vez al año, queridos. Sabemos reconocer una Chanel auténtica. Margarita, mi gallina Brahma gigante, se plantó majestuosamente en el centro de la sala, como si presidiera una nueva asamblea. Pero el verdadero espectáculo fue Beatriz. Aparentemente, nuestra administradora tenía un pequeño secreto que no compartía con nadie. Era violentamente alérgica a las plumas. En segundos, su cara se le hinchó como un globo. Comenzó a estornudar sin control y su rímel caro se le corrió formando surcos negros en sus mejillas llenas de botox. ¡Ah, chus! ¡Quiten a estas! ¡Ah, chus! ¡A estas criaturas! ¡Ah, chus! ¡De aquí!, gritaba entre estornudos mientras intentaba, sin éxito, subirse a una silla para escapar de mis niñas, que, debo confesar, parecían tener un interés particular en perseguirla. Los animales son intuitivos, dicen. Sienten a quien no les agrada. Me quedé observando por unos minutos, deleitándome con la escena. Las señoras corrían de un lado para otro, gritando como si estuvieran en una película de terror. Los pocos hombres presentes intentaban, sin éxito, capturar a las gallinas, que demostraban ser sorprendentemente hábiles para esquivar manos desesperadas. Los guardias de seguridad del fraccionamiento, pagados para lidiar con emergencias, claramente no habían sido entrenados para el escenario de invasión de gallinas. Finalmente, decidí presentarme. Entré por la puerta principal como una reina, caminando lentamente, usando mi mejor conjunto de lino azul claro y mi collar de perlas auténticas que heredé de mi abuela. Me detuve en medio de la sala, aclaré la garganta y, en 1900, mi mejor tono de abogada litigante, dije: «Buenas tardes, vecinos. Veo que están conociendo a mis gallinas.
ya que la administradora decidió, sin consultar a la asamblea y violando varios artículos de nuestro propio reglamento interno, que ya no podían tener su espacio privado. Me pareció justo traerlas a un ambiente más social. Silencio total. Hasta las gallinas parecieron detenerse para escucharme. Estas son mis niñas. 50 gallinas de raza. Cada una vale más que un mes de cuota de mantenimiento. Ellas producen los huevos que ustedes tanto aprecian en los panes de elote de Doña Josefina, en los quiches del brunch dominical, en las cremas que la doctora Carmen receta para su piel. Fueron ellas las que pagaron la universidad de mi nieta menor, ¿sabían? Ahora están sin casa porque nuestra administradora decidió que una cerca bien cuidada, pintada y florida devaluaba nuestro fraccionamiento. Beatriz intentó hablar, pero fue interrumpida por otro estornudo violento. Aproveché la pausa. Mientras deciden qué hacer con este problema, que aparentemente nadie sabía que existía hasta la semana pasada, voy a dejar que mis niñas disfruten del jardín del fraccionamiento. Después de todo, si no pueden tener su propio espacio, que disfruten del área común que mi cuota de mantenimiento también ayuda a mantener. Con eso, salí tan majestuosamente como entré, dejando atrás el caos emplumado y a una Beatriz roja de ira y de alergia. Esa fue solo la primera batalla de una guerra que duraría 9 largos meses. 9 meses de estrategias, giros inesperados, alianzas inesperadas y finalmente una resolución